matrícula 15 EISN 1004. Mi tema de explicación como esta noche, como ahora, mi tema es gradualidad. La gradualidad de hipertextos. El hipertexto permite presentar la información, acceder y ella de una multitud de planos de información diferentes, y también permite jerarquizar estos planos gradualmente. La estructura de un hipertexto compuesta de tres elementos fundamentales: nodos, enlace y anclaje, que posee una modalidad diferente dependiendo de la forma en que se estructuran los nodos en distintos niveles dentro de la red de hipertexto. A menudo que se presenta la estructura de un hipertexto de forma de árbol invertido con el fin de presentar los diferentes niveles para que se modos de raíz. Aparte, las distintas ramas o niveles o de cada rama parten las distintas hojas o nodos según lo vamos descendiendo verticalmente con el hipertexto. Podemos distinguir entre profundidad y extensibilidad. La profundidad en inglés suele determinarla gradualmente. Estaría constituida por el número de niveles o número de ramas que cuelgan de un nodo raíz, mientras que la extensión o amplitud, esto es la extensibilidad, y estaría conformada por el número de hojas o nodos en un determinado nivel. Y por ejemplo, de la izquierda, el hipertexto tendría una profundidad de 3 niveles o igual a 3, mientras que la amplitud de nodos mostrado en ejemplos de la derecha con 5 ejemplos tendría una extensión igual a 5. Un hipertexto puede tener un gran número de niveles y ramas con infinidad de subniveles según la profundización realizada en diferentes aspectos de información en el grado de detalle con que se trata de cada tema. El crecimiento de estos racimos muestra los diferentes niveles de desarrollo conceptual o temático. Si bien la lectura o navegación por un hipertexto puede estar regida por el principio de indeterminación, incertidumbre, imprevisibilidad, improbabilidad y azar o caos, entre otros. Seguir una estructura lineal con diferentes alternativas. ¿Qué clase es? La estructura de un hipertexto bien constituida debe ser una estructura sistemática que obedezca a un modelo conceptual determinada por el que se establecen que distintos niveles de jerarquización de la contenido de la lectura o navegación de un hipertexto se ve afectada por fluctuaciones internas y externas, o sea, dentro y fuera. La lectura de navegación. Un hipertexto se ve afectada por mutaciones internas o externas, como puedo decir, que pueden originar puntos de bifurcación, pero en diseño jerarquizado del hipertexto tiene que obedecer una base conceptual que establezcan.
unos límites de Él no sabe ni lo que está profundización hablando. Yo no entendí nada y de lo que él está hablando. amplitud concretas No, hay gente que no tiene ese arte para en dar los clase. temas No, él no está a dando clase. desarrollar Ese para es de que el un lector grupo pueda que yo elegir doy. el grado de detalle Yo y mandé el link, se desarrollo metieron un par del de tema. gente. Yo tengo que hacer trabajo, pero que ese tipo Buenas, está mi hablando. nombre es Ya, Lisander Díaz ya se fue. y estaré hablando sobre lo que es la gradualidad en los hipertextos. ¿Tú ves un video así? La gradualidad El es mío yo lo lo que hice, permite pero yo no estoy presentar la buscando los cortes información de y ellos, acceder a porque ellos lo ella subieron a desde una YouTube. Hay que multitud subirlo a YouTube, pero de oye, planos el de video hay que meterle informaciones efecto y después yo diferentes. subí en el video así Y normal, también hablando bien, permite sin jerarquizar nada, sin una estos pantalla planos. atrás, sin un vainita, nada, La un estructura desorden de ahí. un hipertexto compuesta de tres elementos fundamentales, las cuales son nodos, enlaces y anclajes, posee una modularidad diferente dependiendo de la forma en que se estructuran los nodos en distintos niveles dentro de la red hipertextual. A menudo se presenta la estructura de un hipertexto en forma de árbol invertido con el fin de presentar los diferentes niveles para que se muestren horizontalmente. Del nodo raíz parten las diferentes o distintas ramas Su tiempo, a la gente le gusta que le y envíen fotos, hijo de mío. cada rama parten las Yo que quiero, yo le distintas mando una hojas o foto nodos. también. Según vamos ¿Quién es? ascendiendo Uno que está más verticalmente por ocupado el que el ñazo, que hipertexto, está jodiendo con el ñazo. podemos distinguir entre profundidad y extensibilidad, que esta es la que estaría constituida por el número de niveles o números de ramas que cuelgan del nodo raíz, mientras que la extensión o multitud, esto es la extensibilidad, estaría conformada por el número de hojas o nodos en un determinado nivel. Un hipertexto puede tener un gran número de niveles y ramas con infinidad de subniveles según la profundización realizada en los diferentes aspectos de información y el grado de detalle con el que se trata cada tema. El crecimiento de estos racimos muestra los diferentes niveles de Ya, desarrollo los dos tipos son conceptual unos, o temático. Si bien la lectura o navegación por árbol hipertexto puede estar regida por el principio de indeterminación, incertidumbre, imprevisibilidad, improbabilidad, azar, caos, entre otros, o según una estructura lineal con diferentes alternativas. La estructura de un hipertexto bien construido debe ser una estructura sistemática que obedezca a un modelo conceptual determinado por el que se establecen los distintos niveles de jerarquización de los contenidos. Bueno, yo les estaré hablando de la extensibilidad, que es una de las características del hipertexto. Bueno, de las dos posibilidades que comprende la gradualidad del hipertexto, que son profundidad y extensibilidad, podemos afirmar que esta última, la extensibilidad, es una característica exclusiva que diferencia el medio hipertextual del medio impreso. Si en el medio impreso también podemos establecer diferentes niveles de profundización y jerarquización vertical, solo el hipertexto permite una gradualidad horizontal. Esto es la extensibilidad, que también podemos decir que es la cualidad que permite a un hipertexto ir de lo secuencial a lo reticular de la línea a la red con ramificaciones, no jerárquicas ni lineares, sino asociativas y multilineales. Esta cualidad se aplica tanto a una red hipertextual cerrada como a su salida a la World Wide Web. Decirle cuál es la que va a pedir. Se va ampliando. Yo te lo voy a pedir debajo de 5, veo menos. Ahora seguir un enlace, sea este interno o externo, al propio hiperdocumento y así La podemos eléctrica hablar es. de extensibilidad interna y extensibilidad externa. La extensibilidad está pues muy relacionada con otras tres características del hipertexto: conectividad, gradualidad y apertura.
en la web. Las posibilidades de extensión del hipertexto son casi infinitas. La extensibilidad externa viene proporcionada por dos factores determinantes. Por un lado, la apertura a la web y por otro, la posibilidad del hipertexto de trascender su soporte. Los hipertextos pueden contenerse en un determinado soporte y a partir de ahí extenderse más allá de dicho soporte, hacia una red, intranet o internet. Son los enlaces externos lo que hacen que el hipertexto sobrepase sus límites de horizontalidad y que el contenido se expanda de enlace en enlace hasta poder alcanzar en teoría una extensión infinita y una dimensión sin límites conocidos. También la extensibilidad puede ser una característica previa buscada, ya que muchos autores de hipertextos se agrupan en círculos de interés y enlazan o anillan sus webs por intereses temáticos. Bueno, el término extensibilidad se suele usar en programación para definir la facultad de flexibilidad para el cambio que posee un programa o aplicación determinada, por ejemplo, para referirse a la capacidad que tiene un programa para soportar nuevas funcionalidades cuando se produzcan cambios o se incorporen nuevos elementos, sin que este altere los elementos o bases existentes. Algo similar se puede aplicar en el hipertexto, ya que este permite añadir nuevos nodos sin variar su estructura, y esta facultad se debe a la facultad de los enlaces de combinar entre sí documentos propios y ajenos. La extensibilidad puede afectar tanto a lo que se denomina microtexto o macrotexto. Gracias. Bueno, mi nombre es Alexander, yo vengo a hablar de la interactividad. También ahí mismo agregaré lo que son la multimediabilidad y la hipertextualidad. Por ejemplo, empezando con lo que es hipertextualidad, se refiere a esa estructura distintiva que surge cuando leemos un texto, en la que se interconectan distintas piezas textuales y o visuales a través de las gracias de los recursos que ofrecemos que ofrece la tecnología digital. Cuando hablamos entonces de interactividad, es la capacidad de un sistema que cualquiera de sus actores actúan sobre el propio sistema, o sea, sobre los demás. Podemos decir que pueden tener grado de selección, personalización y participación. También la interactividad de selección se da cuando el usuario posee una capacidad para elegir qué ver en cada momento, es decir, la página que lee al navegar. La interactividad de personalización, a diferencia de la demás, aparece cuando el usuario puede elegir como presente ese contenido. Es decir, sería como la navegación en un sitio web, pues el usuario puede decidir el itinerario de lectura sin someterse a ningún predefinido. También está la interactividad de participación. Esta, a diferencia de la demás, se muestra cuando el usuario no solo se limita a elegir lo que ve y lo que quiere escuchar, sino que además asume el rol de interlocutor, de manera que puede dar opinión, realizar preguntas, interactuar con el emisor, ya sea de ese contenido o otros usuarios de lectores. También está la multimediabilidad, que es un concepto más utilizado que los dos que acabo de mencionar. Esta, en la actualidad, se refiere al uso de la nueva tecnología
en otro texto, es decir, al hecho de introducir en nuestro contenido de imagen o sonidos o videos que queremos dejar en nuestro mensaje, denominamos las informaciones multimedia a través de cualquier contenido digital que se componen de elementos textuales, gráficos o audiovisuales. Hasta aquí mi participación. Saludos maestros y estudiantes. Mi nombre es Giancarlo Ruiz y les estaré hablando sobre la usabilidad de un hipertexto, y esta se refiere al modo en que está diseñado para que el usuario pueda manejarse por la información, ya se trate de un programa de gestión de hipertexto independiente del documento concreto creado con este o de una página presente en la web. La interfaz de un hipertexto es el modo de representación del hipertexto al usuario. Abarca las pantallas y su diseño, el lenguaje usado, los iconos, botones, los mensajes de ayuda o de rol y toda y cada una de las herramientas de navegación, búsquedas, mecanismos de ayuda, guía e itinerarios. Entre otros aspectos de la comunicación usuario-hipertexto, el conjunto de todas estas herramientas es lo que determina la usabilidad del hipertexto. La usabilidad sería la medida en que un hipertexto puede ser utilizado por los usuarios para explotar al máximo todas las posibilidades del hipertexto. La usabilidad permitirá que el usuario logre unos objetivos concretos con efectividad, eficacia y satisfacción en un determinado contexto de uso. La usabilidad tiene que ver con la estructura y la presentación de la información, con la que forma de mostrar el texto e imágenes, tipografías, colores, forma y color de los enlaces, uso de hojas de estilo para dar homogeneidad a todos los nodos, inclusión de metadatos y otro lenguaje de marcado para facilitar la posterior recuperación de la información, inclusión de elementos multimedia, presentación de información sonora, visual o en movimiento, todo lo referente a la forma y herramientas que faciliten la navegación, la conversión. Como 15,000 pesos que cuesta eso, ya tú sabes. Contenido, incluso de verificaciones automáticas para ver si cumple con las normas de accesibilidad o con las especificaciones de lenguaje de hipertexto como son HTML o XML, soporte para los navegadores web, tecnologías que se incluyen, entre otros. Muchas gracias.